Bueno, buenos días a todos. Estamos en la tutoría que vamos a ocupar hoy. Vamos a ocupar hoy del tema 6. Ya sabéis, estamos en el nivel 1 de lengua castellana y literatura, el bloque 1, comunicación y habilidades lingüísticas. Bueno, hemos ido viendo los diferentes tipos de texto en los temas anteriores y en esta ocasión vamos a ver el último tipo de textos, que es el diálogo. Bueno, todos conocemos los diálogos y sabemos más o menos definirlos, entonces vamos a ver cuál sería la definición más correcta y qué tipos de diálogos nos encontramos. En primer lugar, lo definimos. El diálogo consiste en el intercambio directo de información entre dos o más personas, en el que se comunican pensamientos, ideas, opiniones, etc. Se da además en las conversaciones, coloquios, entrevistas, obras de teatro, bueno, en fin. Todos sabemos cómo funciona y cómo tenemos que respetar al otro para poder hablar y demás. El diálogo puede ser oral o escrito. Estas son las dos grandes diferencias o los dos grandes tipos de diálogo. El diálogo oral, que se llama, presenta las siguientes características. Las personas que intervienen se denominan interlocutores. Se combina el lenguaje oral con el corporal. Además, tenemos diversas partes como son la elocución, la ilocución y la perlocución. En la página 128 os explicamos lo que significa cada uno. La elocución es lo que se dice. La ilocución es lo que se quiere decir y la perlocución es lo que se pretende conseguir con lo que se dice. Es decir, que cada una de estas partes, bueno, pues está incluida en todos nuestros diálogos y en casi todo lo que decimos, ¿vale? Le echamos un vistazo y lo aprendemos. Bueno, seguimos con las características del diálogo oral. Por supuesto, será muy expresivo. Ya sabéis, en una conversación tendemos a, bueno, pues a aportar mucha adjetivación e incluso a colaborar con gestos y con nuestras expresiones faciales. Es espontáneo, se utilizan frases cortas y simples porque normalmente, al no ser una comunicación planificada, pues claro, nos comunicamos con oraciones que no hemos pensado previamente o detenidamente, sino que según las vamos pensando, las vamos diciendo. Además, suelen producirse errores precisamente por esto y falta de concreción. Somos poco concretos cuando hablamos en nuestras conversaciones de nuestro día a día. Y hay errores pues, de todo tipo. Hay frases sin terminar, hay errores de género y de adjetivación, etc. Para poder dialogar hemos de respetar, como os decía, el turno de palabra y las opiniones de los demás, sean las que sean. Además, hay que saber escuchar antes de responder y hablar en un tono adecuado, sin subir la voz, aunque estemos hablando de algo que no nos gusta o que nos parece que tenemos que defender, en fin. Ya sabéis cómo funciona el diálogo oral y, bueno, estas características y la definición de diálogo se puede preguntar en el examen y puede constituir, como os digo, pues un par de puntos en nuestro examen, porque es muy importante. Bien, seguimos con el diálogo, pero esta vez en su versión escrita. Las características para este tipo de diálogo serán pues, que da vivacidad y aporta verismo al relato, es decir, cuando estamos leyendo un cuento o una novela y hay un párrafo de narración, pero luego viene un diálogo, parece que agiliza el texto, ¿no? Parece que le da otro aire. Es la forma de escribir del teatro, es la forma en la que se expresan los dramaturgos y los escritores de teatro. Es menos expresivo y espontáneo que el oral, porque, bueno, claro, está planificado, está previamente corregido, entonces no tiene esa expresividad que sí que tiene el diálogo hablado. Además, no contiene errores, precisamente por eso, porque como ha sido planificado, previamente ha sido también corregido y revisado, con lo cual lo lógico es que no contenga ningún error. Los signos de puntuación serán muy importantes, así como las acotaciones en caso de las obras de teatro. Los signos de puntuación marcarán el tono de las oraciones que dicen los personajes, marcará también, bueno, pues si están hablando en tono irónico o no, dirá si estamos ante una pregunta o ante una afirmación o ante una exclamación, ¿vale? O sea que son importantísimos los signos de puntuación. Los elementos del diálogo escrito pues serán los interlocutores, es decir, los que hablan, las acotaciones, o sea, el contexto, lo que acota el diálogo, es decir, lo que lo pone en un contexto específico, y lo que es el contexto en sí, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, el diálogo de una obra de teatro, para distinguir estas tres partes diríamos que los interlocutores son los personajes que tienen sus conversaciones escritas a continuación. Las acotaciones serán estas indicaciones que da el dramaturgo y que dice, pues la escena lo dicen con interés o aparte o todas esas acotaciones, y luego el contexto, que será la escena en sí, que está sobre el escenario y que, bueno, pues delimita mucho en qué situación se desarrolla el diálogo. Aquí tenemos las diferencias entre oral y escrito. Bueno, pues
las leemos, las vemos y sobre todo las estudiamos, porque puede ser que nos aparezcan en el examen las principales diferencias entre diálogo oral y diálogo escrito, ¿vale? Muy bien, pues seguimos adelante con las formas de comunicación oral. Dentro de las formas dialogadas podemos distinguir entre las formas de comunicación oral espontánea o conversación y las planificadas. Vamos a ver primero las espontáneas. La conversación, que es la forma de comunicación oral por excelencia, es un diálogo entre dos o más personas. En la comunicación oral se transmitirán los sentimientos, los pensamientos, las ideas, etc. Se desarrollará de forma dialogada, por eso lo hablamos aquí en el tema del diálogo. Es totalmente espontánea, porque no está prevista ni planificada. Es muy rápida y se acompaña con gestos y expresiones faciales. Los sobreentendidos juegan un papel muy importante. Los sobreentendidos son aquellas cosas que decimos, o mejor dicho, que no decimos, pero que el otro entiende perfectamente, ¿vale? Y su estructura será la siguiente. Apertura, como tenemos aquí en la página 129, donde sería la indicación de que queremos entablar un diálogo, ¿vale? O sea, puede ser el saludo, ¿no? Cuando estamos con otra persona. La orientación, pues es la frase que introduce el tema que se va a tratar. El desarrollo serían las distintas intervenciones de cada interlocutor. La conclusión sería la clausura del tema, la frase o la palabra que cierra el diálogo. Y el cierre es cuando, bueno, pues damos por concluida la conversación y nos despedimos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo claramente en el que, bueno, el primer punto, la conversación comienza con un hola, ¿qué tal? El segundo punto se introduce el tema, oye, ¿vas a ir al cine el sábado? El tercero, que sería ese desarrollo, pues bueno, cada interlocutor dice, pues sí, pero antes tengo que ir a matricularme en una academia de inglés, ¿vale? El cuarto, que sería la parte final, finaliza la conversación con, bueno, pues entonces vamos a ver si nos vemos. Y por último, el cierre sería ese hasta el sábado, ¿no? O sea, serían las 5 partes, aunque aquí la quinta no está marcada, pero sería ese último hasta el sábado, ¿no? Bien, pues con esto terminaríamos la comunicación oral espontánea. Vamos a ver la planificada. La comunicación oral planificada se divide en dos, en la multidireccional y la unidireccional. Aunque suene muy rimbombante, significa simplemente que en la multidireccional hay varios interlocutores, hay varias personas hablando, como en los debates, las asambleas, las tertulias, y en cambio en la unidireccional, perdón, hay solo un emisor y muchos oyentes, como por ejemplo en el discurso. La principal función del discurso, ya que hablamos de él, ha sido, desde sus orígenes, comunicar o exponer, pero con el objetivo de persuadir, es decir, de conseguir algo del que nos oye. Bueno, la comunicación multidireccional, como decíamos, tiene estas diversas formas, estas cuatro variantes, que son el debate, la tertulia, el coloquio y la entrevista. Bueno, pues leemos, aunque la mayoría los conocemos, aunque sea solamente de verlos en la tele o de escucharlos en la radio, ya sabemos cómo son y simplemente en el examen podríamos preguntaros por alguna de estos tipos de comunicación oral y que nos indicaréis sus características principales, ¿vale? Con la comunicación unidireccional, ya sabéis, esa que va desde un emisor hasta varios oyentes, pasa lo mismo. También hay varios tipos, en concreto 2, que son el discurso y la conferencia, ¿vale? También las leemos, vemos un poquito qué características presentan y las estudiamos, las fijamos en la mente para que, si nos las preguntan, bueno, pues podamos defenderlas. Por último, vamos a hablar de ese apartado 1.5, la reproducción del diálogo, porque el diálogo reproduce lo que dice un individuo, eso está claro, o varios, que expresan alternativamente sus ideas o sus sentimientos. Es característico de la lengua oral, aunque aparece bastante en la escrita. Las 3 formas que hay de escribir los diálogos son la de estilo directo, estilo indirecto e indirecto libre. Vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? El estilo directo es aquel en el que se reproducen de forma literal, textualmente, lo que dice cada interlocutor. Esto será lo que tengamos que responder si nos preguntan cuál es el estilo directo, ¿vale? Reproducción literal. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué hora es? Pregunto inquieto, pues ¿qué hora es? Sería el parlamento, lo que se dice, y pregunto inquieto sería el inciso. Bien, el estilo indirecto en la página 136 es lo que dicen los personajes, ¿vale? Pero reproducido con las palabras del narrador. Por ejemplo, la madre le dijo a Ana que no olvidara que su hermana estaba durmiendo. Es decir, estamos diciendo lo que el personaje ha dicho, pero lo estamos haciendo sin ponerlo en forma dialogada, ¿vale? Sin ese guión, en fin, sin ser las palabras directas del personaje, sino que son indirectas. Por eso se llama estilo indirecto.
Y luego tenemos el estilo indirecto libre. ¿Por qué? Es una variante del estilo indirecto y se distingue la voz del personaje de la voz del narrador, pero solamente se distingue por el contexto, no aparece físicamente ni en punto y aparte, ni distinguida por guiones, ni nada. Por ejemplo, aquí tenemos Pedro, pero don Antonio contestaba con risitas irónicas que desesperaban al pobre viejo. Vaya unas ideas rancias, ¿no? Eso lo dice sin saber quién lo está diciendo, aunque intuimos que es el pobre viejo, ¿no? Del que habla el autor de este texto de Blasco Ibáñez. Bueno, pues eso es lo que tratamos de ver aquí, las diferencias entre las tres. Esta pregunta puede aparecer perfectamente en el examen porque es bastante importante y bueno, no es nada difícil y nada largo de explicar. Hay varios tipos de discurso, como vemos aquí, el leído, el memorizado, el improvisado, el discurso extempore, ¿vale? Y os damos además las ventajas y las desventajas de cada uno. Esto simplemente lo leemos y lo revisamos un poquito, pero no os lo vamos a preguntar en el examen, así como tampoco os vamos a preguntar los tipos de conversadores, pero está bien que los leamos, simplemente por curiosidad, los divagadores, el distraído, el discutidor, el que finge escuchar, los graciosos, los tímidos, los pedantes, y bueno, infinidad, como os decimos aquí, el egocéntrico, el pesado, etcétera, hasta que llegamos al conversador ideal, ¿no? Que sería el que no cumple ninguno de los vicios de todos estos anteriores. Bueno, pues con esto habríamos terminado el tema. Simplemente recordaros que realicéis los ejercicios de autoevaluación y os recomendaría pues eso, que elaboréis un esquema de este tema para tener en cuenta todas esas clasificaciones que hay. No es nada difícil, pero sí que es verdad que hay que poner en orden todas las ideas y saber qué es lo que tenemos que estudiar y qué es lo que, bueno, tenemos simplemente que leer, ¿vale? Pues nada, con esto hemos terminado, espero que os haya resultado de ayuda y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis me la consultáis.